Bueno. Ay, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Palmera con pizarra, hablando desde Santiago. Ya sé que me echabais de menos, ni Dios me echaba de menos. Un montón de personas, nadie, me ha pedido que haga este vídeo. Y me di cuenta hace poco, además, de que no lo tenía subido. El de cómo organizar un día de empujes. Y un ejemplo así a mano alzada. Así que vamos a hablar de cómo organizar tu día de empujes y qué cosas vamos a tener en cuenta. Voy a intentar ir relajado porque en la mayor parte de vídeos que grabo intento ir súper acelerado para que me quepa todo dentro del vídeo y al final acabo nervioso y haciendo 36 tomas. Entonces, dicho todo esto, para organizar nuestro entreno de empujes, igual que con los otros vídeos de cómo organizar tu día de no sé qué, y faltan días evidentemente porque a todos nos gustaría organizar un día de brazo, pero ya veremos más adelante. Lo primero es decidir en qué queremos hacer énfasis y, bajo mi punto de vista al menos, el énfasis se debería dividir o principalmente podríamos establecer énfasis en pectoral o énfasis en deltoides, en hombro. Normalmente la mayor parte de la sesión o lo que sería el centro de la sesión, cuando ya estamos bastante más activados, cuando podemos aplicar mucha más fuerza, estamos más motivados, etc., va a ser para el pectoral, pero el trabajo de hombro es bastante interesante y luego también depende un montón de cómo estás respondiendo tú a los entrenos. Si tú ves que haciendo frecuencia 2 de pectoral, porque a un montón de gente le pasa, de repente empieza a hacer F2 de pecho y en 3 meses ya noté un montón las gains en las tetas y muevo muchos más kilos porque sí, porque le metí F2 al pectoral, y los hombros no me responden igual de bien. Pues entonces igual a la hora de ordenar los ejercicios del primero al último que haces, deberíamos priorizar un poquito más el hombro que el pecho o no, vamos a ir viéndolo. Y por otra parte, la frecuencia. Evidentemente la frecuencia también tiene que ver un pelín con el énfasis, pero bueno, el pectoral yo no lo tocaría ni de coña más de 3 veces por semana, siendo probablemente 2 el número ideal, estándar, de veces que lo trabajaría, sobre todo para poder tocar distintos ejercicios en distintos rangos de repeticiones, modificar un pelín el perfil de fuerzas de resistencia de los ejercicios y tal, pero como tal, yo no tocaría el pectoral más de 2 veces por semana, a no ser que fuese estrictamente necesario. Esto no es una rutina de powerlifting, no es hacer banca frecuencia 3, no es hacer ninguna de esas cosas. Estamos hablando de trabajos orientados práctica y exclusivamente a la hipertrofia, así que no es lo mismo. Y grupos a mayores que podemos meter en un entreno de empujes, igual que dije en el entrenamiento de tirones, que se podían meter bíceps y tríceps los dos juntos en un entrenamiento de empujes, pasa exactamente lo mismo. Además, hay una cosa, y que la puse aquí de última, lo de añadir ejercicios de otros grupos musculares, es que el entrenamiento de empujes genera muchísima menos fatiga central, depende de muchas cosas, ¿vale? Esto, vamos a hacer un pequeño paréntesis y es, cuanto más grande seas, cuanto más fuerte estés, más kilos muevas, los entrenamientos cada vez van a generar muchísima más fatiga. Una misma persona, en prácticamente las mismas condiciones, conforme se empieza a volver más fuerte y empieza a mover más kilos, independientemente de que los pueda mover 160 kilos a RP6, RP6 no vamos a poner porque igual es poca fatiga, pero 160 a RP8 y 200 a RP8 generan más fatiga. Los 200 a RP8 es muchísima más carga, ¿vale? Entonces ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, porque aunque yo os diga, un entrenamiento de empujes genera mucha menos fatiga que un entrenamiento de tirones, si nos volvemos locos en un entrenamiento de empujes también vamos a querer cortarnos los huevos. Entonces, cuidado. Como os decía, podemos meter bíceps, tríceps casi siempre, a no ser que otra vez nos volvamos locos haciendo 300 preses y hacer que el tríceps trabaje a fuego en todos los preses. Por lo general casi siempre vamos a poder meter 1 o 2 ejercicios de tríceps, y el bíceps, dependiendo también de cómo tengamos organizados los días, algo podríamos meter de bíceps el día de empujes. Y luego, en cuanto al hombro se refiere, aparte de que ya hablé aquí de que podíamos hacer énfasis en el hombro, vamos a dividir como siempre el deltoides en sus 3 partes, en sus 3 cabezas, que son deltoides anterior, deltoides medio y deltoides posterior. La mayor parte de personas van a meter
ejercicios de deltoides anterior aquí, porque son empujes, son movimientos de flexión de hombro con unas elevaciones frontales, lo llevé hasta aquí, pero no. El pectoral son aducciones horizontales de hombro y, dependiendo también un poco de cómo hagamos un press militar, por mucha flexión de hombro que sea, va a ser en un plano en el que, queramos o no, el arco auricular del pectoral va a tener algunas fibras alineadas, así que es inevitable que algo se trabaje. No lo hacemos pero algo de fatiga siempre se come, igual que el hombro, igual que el deltoides anterior, se come fatiga de los empujes que hacemos. El deltoides medio no se come fatiga de prácticamente nada, a no ser que hagamos un remo al cuello o cosas así que son relativamente inespecíficas para este tipo de cosas. Sí trabaja el deltoides medio, pero dependiendo de cómo hagamos estos gestos, pues se irradia fatiga a otros sitios. Igual tampoco es el ejercicio más inteligente a la hora de escoger para la mayor parte de la población, etc. Pero el deltoides medio, como sabemos, hace una abducción de hombro, entonces probablemente lo meteríamos este día. Podemos meterlo también un día de tirones, creo que dije que también podríamos hacer cosas así, porque la mítica máquina de elevaciones laterales puedes llevarla hasta aquí arriba, haciendo que trabaje un pelín el trapecio. No importa, el deltoides medio no trabaja casi nada, se come muy poca fatiga con el resto de ejercicios de las sesiones de push y de pull, de empujes y de tirones, así que mientras manejemos bien su fatiga en cuanto a volumen e intensidad en el entrenamiento, podemos darle una frecuencia alta. Aparte es un músculo muy pequeño, igual no se le puede meter demasiado volumen dentro de una sesión, pero sí en varias sesiones a lo largo de una semana. Y luego está el deltoides posterior, y lo tengo remarcado porque hay gente que no lo hace el día de empujes porque lo considera, pues eso, el deltoides posterior, se llama posterior porque está en la parte de atrás. No hay mucha gente que lo mete el día de empujes, pero igual que las otras cabezas del deltoides, aunque sí que es cierto que con los remos, los jalones, puede comerse algo de fatiga, no tiene por qué comerse mucha fatiga. Si nosotros tenemos un entrenamiento, vamos a decir, con buena técnica hasta cierto punto, bien organizado, bien estandarizado, igual no se come tanta fatiga como se comería cuando alguien empieza a hacer remos sin ton ni son. Mi remo para el dorsal es hacer esto. Claro, estás hiper extendiendo el hombro, el deltoides posterior se está comiendo bastante fatiga. En mi caso, por ejemplo, y en caso de otras muchas personas que tienen igual un pelín más, o somos más quisquillosos a nivel técnico, remo con énfasis dorsal, jalón al pecho, pero para espalda media y con cierto rango de recorrido y posiciones en las que el deltoides posterior, en este caso, no se come demasiada fatiga, volvemos a poder meterle, igual que con el deltoides medio, podemos meterle trabajo en una sesión de empujes. Además, lo que os decía antes, en las sesiones de empujes se pueden meter ejercicios a mayores y, como provocan tan poca fatiga a nivel central, igual los ejercicios que escojamos para hacer deltoides posterior no tienen por qué ser ejercicios poco demandantes. Es decir, si nosotros hacemos 300 remos en una sesión para la espalda y luego encima queremos hacer un remo o un jalón, que se pueden hacer enfocados para deltoides posterior, es comerse demasiada fatiga. Igual no fatiga a nivel de deltoides posterior, pero igual sí fatiga a nivel del sistema nervioso. Y no nos interesa que haya un buen control, un buen manejo de la fatiga. En cambio, este día, a no ser que también nos vayamos por las putas ramas y empecemos a hacer presses de 300 tipos y el garrulo, aquí es donde podemos meter esos remos y jalones para deltoides posterior y dejar la pec deck inversa o cruces para deltoides posterior y cosas así para los días de tirones. Y quería hablaros, que yo no sé ni en qué lado ponerme porque vais a ver el reflejo ahí, voy a beber además. Quería hablaros de los perfiles de fuerzas en la mayor parte de ejercicios el día de empujes. Tenemos un problema, que es que la mayor parte de las máquinas van a trabajar en acortamiento y los pesos libres en estiramiento. No sé qué máquinas tenéis cada uno en vuestro gimnasio, la mayor parte de máquinas Hammer trabajan en acortamiento. Y algunas, por el contrario,
en estiramiento. Todos sabemos que en los principios generales de hipertrofia se dice que trabajar en las distintas posiciones de acortamiento y estiramiento, haciendo sobre todo énfasis en la zona medio elongada, es donde más hipertrofia se produce. Es decir, ni todo en acortamiento, ni todo en estiramiento. Uno, en acortamiento produce mucha menos hipertrofia, es donde más sensación tenemos, pero donde creo que se ha visto menores ganancias de masa muscular, en la población general al menos, y en estiramiento se provoca mucha fatiga, mucho daño muscular, pero esto no significa que se produzca la suficiente tensión mecánica en el ejercicio y se den las condiciones idóneas para ese crecimiento. Por eso, probablemente el rango de media elongación sea lo mejor. Aún así, dicho esto es principio general para todos los músculos, ¿vale? En cuanto a los perfiles de fuerzas, como os decía, pensad en un press militar. El press militar donde tiene el punto de... Es que voy a utilizar terminología de torque, fuerza, brazo de momento y tal, pero bueno. En el press militar las mayores demandas se producen aquí, que es donde la mancuerna está más lejos del hombro. Conforme subimos, la mancuerna se está acercando al plano del hombro, línea vertical de fuerza, aquí justo ya no hay fuerza sobre el hombro. Y cuando empezamos a bajar, sí, y si acercamos aquí la mancuerna, hay un menor brazo de momento, menores demandas. Cuanto más lejos esté la mancuerna del hombro, más demandas. En este caso, en estiramiento. En unas elevaciones frontales, este es el punto en el que más lejos está la mancuerna del hombro, se produce en acortamiento. ¿Vamos a meter 36 ejercicios de deltoides anterior? No, porque el deltoides anterior, el hombro en general, vamos a decir que es un grupo muscular o una zona, una articulación que se come demasiada fatiga en general y que suelen venir bastantes lesiones de hombro por regular bastante mal la fatiga que se come esta articulación. Es por poca adaptación a la carga, es por no dejarlo descansar suficiente, porque días de brazo a nivel de estabilización, días de tirones por exactamente lo mismo y por realizar ciertas acciones, días de empuje exactamente lo mismo, días de pierna incluso por estabilización otra vez, se come un montón de fatiga. Y con este tipo de cosas tenemos que tener, vamos a decir, relativo cuidado. Habrá gente que haciendo el burro pueda soportar esas cargas, no haya ese tipo de fatiga que otros seres humanos sí que tenemos y puede provocar, irradiar incluso molestia a otras zonas. Pero bueno, primero cuidado con eso. Entonces, sabiendo que siendo el medio elongado e incluso vamos a decir estiramiento lo mejor, vamos a escoger casi siempre un press militar en vez de unas elevaciones frontales. Aunque las elevaciones frontales, si las hacemos con polea, sí que podemos decidir en qué punto el cable está a 90 grados con el hombro, que entonces ahí ya podríamos tener en cuenta otra serie de factores como que escojo un press militar que me fatiga más o, unas elevaciones frontales con polea que puedo alinearlo quizá un pelín mejor y cambiar un pelín el perfil de resistencia según coloque la polea. Tampoco son cosas para ver en el vídeo de hoy, esto es simplemente un vídeo de organización, pero vamos dejando las ideas por ahí. Y por otra parte, lo mismo pasaría evidentemente con el deltoides medio. A la hora de escoger ejercicios de deltoides medio y saber que se come mucha menos fatiga, podemos escoger, imaginaos, en una sesión de empujes, dos ejercicios diferentes de deltoides medio. Uno para trabajarlo en acortamiento, uno para trabajarlo en estiramiento o en media elongación. En acortamiento, pues, por ejemplo, unas mancuernas o una polea desde abajo, y en medio estiramiento, pues la polea desde la rodilla, o en estiramiento, la polea más o menos a la altura de la cadera, donde justo en este momento en el que el brazo va a empezar a realizar esa abducción de hombro, hay 90 grados respecto a cable, línea del brazo. Y bíceps tríceps exactamente lo mismo, hablando de toda la fatiga que te comes, etcétera, etcétera. Quizá no es muy interesante realizar ejercicios de tríceps con el tríceps en estiramiento, no por haberlo trabajado en estiramiento en otros ejercicios, ojo, sino por la cantidad de fatiga que se va a comer el tríceps. Y todos los grupos musculares tienen que recuperarse para las siguientes sesiones que hagamos. Entonces, igual escoger un ejercicio menos demandante de tríceps en una sesión en la que ya lo hemos usado de músculo auxiliar y meterle un pelín más de fatiga al bíceps no podría estar mal. Ahora bien,
vamos a intentar organizar aquí 2 días, hacer un ejemplo y cosas así. Por poner, ¿vale? Yo empezaría casi siempre con un ejercicio de hombro, como por ejemplo unas laterales en polea, y vamos a poner ml de media elongación mid-length. ¿Por qué? Es donde mayores ganancias de hipertrofia se van a producir. En este caso, como decía antes, lo vamos a meter de primera. Y además, si hacemos un gesto en el que, por ejemplo, lleguemos a ciertas posiciones por encima de la cabeza, vamos a estar calentando un poco los hombros para que luego haya igual menos molestias, esté el hombro, vamos a decir, más engrasado, con más rango de movimiento, apto para pasar hacia el resto de empujes. A partir de aquí, yo probablemente escogería un press plano con mancuernas para primer ejercicio y probablemente el más pesado de la sesión. Luego escogería un press inclinado con máquina. Pasamos de un press plano para tocar las fibras, más o menos vamos a decir, o para que el estímulo se vaya a la zona media-baja del pectoral, dependería un poco de nuestro arco, pero bueno, eso también es cuestión de otro vídeo, y de tener en cuenta cosas de la caja torácica y el pectoral. Y aquí es para tocar la porción superior del pectoral o la clavicular. Y con una máquina, porque a nivel estímulo, fatiga, etcétera, va a venir mucho mejor. Y por último, probablemente haría una pec deck en el caso de que haya pec deck o unos cruces. Voy a poner pec deck y voy a poner acortamiento aquí, porque hay pec decks a las cuales se les puede modificar. Nos fijamos en la polea, donde el cable esté más separado del centro del eje, ahí es donde más va a tirar la polea. Si somos capaces de hacer que coincida la polea en ese punto o el cable en ese punto de la polea aquí, vamos a haber tocado un ejercicio en media elongación o en el elongado, que es este caso, en el press plano. Otro, que dependiendo de cómo sea la máquina, lógicamente, que también podríamos modificarla, si es que fuese una Prime o algo así, pero por lo general va a ser en acortamiento. Y tocaríamos otra vez más o menos, dependiendo también de cómo sea la pec deck, las mismas fibras que aquí, vamos a decir a nivel global, en acortamiento, estiramiento, depende de la máquina, pero generalmente acortamiento y acortamiento otra vez. Probablemente después metería, dependiendo de cómo fuese el día, un press militar para el hombro. Luego, ya que hicimos unos laterales en polea a media elongación, aquí metería laterales con mancuerna para tocarlo en acortamiento y acabar de darle un bombeo al hombro. Y aquí lo que podemos escoger, ya tenemos 4, 5, 6 ejercicios, vamos a meternos en 8. Es muy probable que metiese un ejercicio de bíceps, que sería un curl con mancuerna, por ejemplo, para, joder, qué mal me salía esta M, un curl con mancuerna para tocar el bíceps en una posición en la que es bastante fuerte y está medio elongado, y en el tríceps haría pues unas extensiones unilaterales en polea. Como en las poleas, dependiendo de lo lejos o cerca que estemos, vamos a poder decidir si el punto en el que más nos cuesta es en acortamiento, es decir, cuando estemos más lejos, aquí es donde más nos va a tirar, y si estamos más cerca, aquí es donde más nos va a tirar la polea. No sé si me estáis viendo, pero supongo que sí. Dependiendo de donde te tire más, si te tira más aquí es trabajo en estiramiento, si te tira más con el brazo estirado de todo es en acortamiento. Podemos decidir eso, hacia dónde va el énfasis en el trabajo de la polea. Así que esto sería más o menos un día. Es cierto que se podrían hacer pequeñas modificaciones, como por ejemplo, como decía, cambiar el press militar por unas elevaciones frontales si es que es un día distinto. Podemos hacer un día en el que empecemos por pecho y dejar todo el trabajo de hombro después. Podemos incluso empezar por todo el trabajo de hombro y brazo y dejar el pectoral para el final si el pectoral es un punto fuerte y no queremos seguir tocándolo. Todo ese tipo de cosas hay que verlas con el tiempo. Y las laterales, por supuesto, no hace falta hacer press militar y laterales. Podríamos hacer laterales y las otras laterales, hacer pecho, hacer hombro y hacer brazo, hacer, bueno, militar y brazo.
podríamos también hacer todo el trabajo de hombro, pecho y acabar con brazo. Es que hay una infinidad de posibilidades a la hora de organizarlos. Lo más importante, ser capaz de mantener este trabajo en el tiempo, que el entrenamiento no sea divertido y que no sea un puto coñazo. Aunque parecen un montón de ejercicios, porque vemos aquí 8 ejercicios y más no conté, son 8 ejercicios que se hacen muy rápido. Las laterales se tarda súper poco en hacer. Estas laterales, sobre todo conforme pasa el tiempo y tenemos una hoja en la que ya tenemos anotados los pesos con los que jugamos, tardamos mucho menos en llegar hasta ellos, ya tenemos una base de la que partir. Y como vamos a empezar prácticamente con 2 series efectivas a RP8, va a ser súper sencillo acabar estas sesiones. Van a ser mucho más cortas de lo que parece, aunque haya un montón de ejercicios. Y luego, el hecho de poder tocar máquinas, poleas, etcétera, de forma o como nosotros queramos en este caso, también va a hacer que la fatiga de la sesión no sea tan alta. Si tocásemos 300 ejercicios de pesos libres, si todo fuese con mancuernas, barras, etcétera, sí que serían sesiones muy pesadas, sí que serían sesiones muy fatigantes. Así que, como siempre, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.